Ya estamos en vivo por acá. Buenas ¿Estamos en noches. vivo? Sí, señor, efectivamente. Hola. Ah, sí, sí, sí. Buenas noches a todos, bienvenidos al After. Nasli, por favor, haz el Hola, moderador. buenas noches a todos. Gracias por estar aquí a los que ya llegaron puntuales y temprano. Hoy tenemos a un súper invitado, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Y al que no le guste, bueno, yo lo digo así, economista, uno de los economistas estrella de Venezuela. Punto. El que le gustó, y el que no le gustó. Gracias por eso, vale. Asdrúbal, qué bueno que te tenemos. Bueno, venimos de conversar con candidatos, pero teníamos un tema latente allí para conversar. Yo estuve en Venezuela el mes pasado y tenía 5 años sin ir al país, sin ir a Venezuela. Siempre estoy informándome, siempre estoy pendiente, pero fui en 2017 cuando la cosa estaba, bueno, espantosa, que yo lloraba todos los días nada más de ver cómo estaban las cosas. Y claro, ahora fui y si bien las cosas no estaban como en el 2017, por alguna razón me sentí como muy contrariada, me encontré como con un país sin futuro. O sea, de esa fue mi conclusión, fue aquí no hay futuro. Y fue muy duro percibirlo así y al mismo tiempo no poderlo como decir claramente con mis amigos, las personas que me preguntaban, porque me daba cuenta que si yo decía, no, mira, esto está muy mal, esto aquí yo no veo, la veía Francisco de Miranda un jueves a las 8 de la noche, un viernes a las 8 de la noche, no estaba así, esto no era así. Y como que las personas ven, no, mira, esto mejoró, y ahí me quedé como contrariada entre lo que yo vi y lo que algunas personas me decían, no, mira, las cosas están mejorando, también se tiene mucho esto, ¿no? El que está afuera se siente como mal porque si en Venezuela nos va bien, lo cual no es cierto, si a uno le duele también, ojalá a Venezuela le fuera bien. Y entonces me quedo con la pregunta, y es una pregunta que te hago, ¿eso era un espejismo? Lo que a mí me contaban mis amigos era un espejismo de la recuperación del país. Sí, bueno, mira, muy buena pregunta para iniciar y varias cosas, ¿no? También creo que es importante separar lo cualitativo de lo cuantitativo. Al final, para mucha gente, la situación de hoy es crítica porque, bueno, el acceso a los bienes, y no estamos hablando de lujo, sino a los bienes esenciales, es extremadamente limitado, con salarios muy, muy precarios, además de los problemas de servicios públicos, porque yo creo que uno de los elementos más críticos que tiene la crisis venezolana es la destrucción de la cotidianidad. Es decir, lo que en otras partes, tú que estás en otro país, es ya dado, simple, abro el chorro y sale agua, la luz está prendida, el internet funciona, salgo de mi casa y hay un autobús y va a pasar a determinada hora. En Venezuela, para mucha gente, esas cosas son una proeza. Poder bañarse todos los días con agua que llegue, tener luz permanentemente, acceder a transporte, tener un buen internet. Entonces, eso también hace que tu psiqui y digamos, tu percepción de lo que esté ocurriendo se vea afectada. Entonces, quería partir de allí. Obviamente, Venezuela tuvo un ciclo de contracción muy agresivo, por eso las personas que vienen de afuera y que vivieron hasta por lo menos 2012, 2013, por más que te digan, vengan hoy y te digan, no, la cosa está mejor, no lo pueden entender, porque si tú te comparas con el ciclo que vivió Venezuela, no estamos bien. En términos numéricos lo puedo resumir en una cifra. Nosotros éramos una economía de 400.000 millones de dólares en 2012 y hoy somos una economía de 70.000 millones de dólares. Es decir, que estamos menos del 20% de lo que era. Por supuesto, para ti, 5 años sin venir, o para una persona que tenga 10 años sin venir, no puede entender que le digan que esto está mejor, porque es un país más pequeño, es un país obviamente cuya estructura ha sido alterada. Lo segundo que me gustaría destacar, que a veces no lo mencionamos en su dimensión, es que nosotros nos contraímos casi 80%. Muy pocos casos en el mundo tienen una contracción de esa magnitud. Y en América Latina no existe un país que haya sufrido ese nivel de contracción. Y más para un país que no ha pasado por una guerra convencional o un desastre natural. Esa contracción, y a mí también me duele decirlo, te deja unas secuelas que no
desaparecen de la noche a la mañana, que vamos a arrastrar por mucho tiempo. El nivel de destrucción y de daño estructural que se ha hecho a la economía es permanente, va a permanecer mucho tiempo. Entonces, hubo unos signos de mejora entre el 19, el 20 y el 21, es innegable, la dolarización ayudó, cierto pragmatismo para algunas cosas del gobierno en materia económica también ayudaron, la capacidad de reinventarse del sector privado que quedó sobreviviente, el auge de una economía ilícita que existe y que no se puede negar. De todos esos factores, obviamente, dieron una sensación de mejora en varios aspectos. Incluso el año pasado, el primer semestre, esta economía creció a tasas de 2 dígitos. El problema es que nosotros tenemos unas debilidades estructurales que no se han resuelto, y mientras no se resuelvan, la capacidad de crecer y de recuperarse de la economía va a estar muy limitada. Y eso pasa, creo que a lo mejor lo vamos a hablar a lo largo de la conversación, por resolver el problema político, porque yo creo que Venezuela no puede entrar en una senda de recuperación permanente y de crecimiento si no resuelve su problema político, que permite una reinstitucionalización, una recuperación y un plan, digamos, yo diría que de reconstrucción, que incluso amerita apoyo internacional. Nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, y poder avanzar. Entonces hubo signos de mejora, pero era obvio que no se podían mantener en el tiempo. Ese es el primer elemento, porque tenemos una crisis estructural. Ahí, Asdrúbal, buenas noches y primero, y bueno, buen inicio, ¿no? Esta conversación que va a ser densa, pero que creo que es importante que la tengamos, ¿no? Yo quería mantener como que en esta etapa como de diagnóstico, porque ciertamente queremos abordar como que todos los ángulos de este problema. ¿Qué tan profundo es el problema que estamos viviendo actualmente? Porque sabemos, evidentemente, y bueno, con esta explicación que acabas de dar, cómo llegamos acá. Pero ahora, ¿cómo llegamos y qué tan profundo es lo que vamos a enfrentar ahora? Porque hace un par de semanas yo leí economistas hablando de incluso estanflación, que se estancó la economía, se mantiene la inflación, o sea, un escenario dramático. ¿Se puede decir que Venezuela está en este momento en un episodio de estanflación? ¿Y qué implicaciones significa? O sea, no sé si nos puedes dar una explicación para el público que obviamente no está tan familiarizado con estos temas, bueno, para saber dónde estamos parados. No, muy buena pregunta, pero antes quiero una introducción que une con la anterior. Mucha gente piensa que vamos a volver a 2017. Yo no comparto esa tesis. No creo que el problema de Venezuela sea volver a los niveles agudos de escasez de aquella época, a los problemas de colas interminables para comprar productos básicos, o a niveles de inflación de más de 100% en un mes. Creo que nosotros hoy no estamos allí, pero eso no quiere decir que no tengamos problemas. El problema que yo le veo a Venezuela hoy es lo que yo he llamado, y a mucha gente le parece antipático el concepto, es una economía que está estabilizada en el foso. Es decir, es una economía que no tiene capacidad de crecer, una economía enana, una economía que frenó su crecimiento. Ese para mí es el problema, que no crecemos. Y si tú no creces, y por eso conecto eso con tu pregunta, es imposible que puedas garantizar bienestar para la mayoría. Hoy el bienestar es para una minoría, para poca gente, para pocas empresas, para pocos sectores. Yo trabajo en consultoría económica, en realidad vivo de eso, de trabajar con empresas. Y es muy cuesta arriba. Y son pocas empresas las que pueden seguir adelante en este contexto. Entonces, tú tienes un país que está negado para que todo el mundo pueda progresar, y eso es terrible, llegar a ese punto. Por eso es que los jóvenes se sienten tan desesperanzados, porque no se hallan en un país enano que no crece. En realidad, para mí, ese es el gran problema de Venezuela, ese estancamiento y esa incapacidad para crecer. Mira, Luis, me gustaría que Venezuela tuviera esta inflación. Yo creo que eso sería genial, y mucha gente va a decir, este tipo está loco, ¿cómo va a decir que la estanflación es buena? Es que el problema de Venezuela es muchísimo más grave. Estanflación es cuando una economía, dentro de un ciclo, para quienes entienden el tema, es la suma de es una palabra compuesta, que es estancamiento más inflación. Por eso se usa estanflación. Lo padecen muchos países, parte del ciclo, se estancan, hay elevada inflación, pero hay acciones de política por parte de los estados y sales del ciclo. Venezuela tiene un problema más grave.
Venezuela es una economía que tiene una depresión económica. Cuando nosotros hablamos de depresión económica, es unos niveles de contracción inusitadamente altos y permanentes en el tiempo. Nosotros nos redujimos por 7 años consecutivos. Eso no es poca cosa. Y además tiene una inflación crónica. O sea, esta inflación puede tener Colombia, que a lo mejor se acerca a inflación de más de 10%. O esta inflación puede tener algunas economías, bueno, vamos a poner Argentina, que tiene a lo mejor inflación que se acerca al 100%. Venezuela tiene una inflación de 400% sin aumentarle el sueldo a los empleados públicos para que no suba más. Entonces el problema es muchísimo más grave. Por eso te digo, ojalá fuera esta inflación. Es más grave. Es una estructura económica afectada, sin capacidad de crecimiento y con una altísima inflación que impide que tú tengas capacidad de recuperar poder adquisitivo para poder cubrir todas las necesidades que, bueno, cualquier persona tiene, y sobre todo los más jóvenes, que para mí lo más triste de esta crisis para los jóvenes es que la capacidad de independencia está destruida. Es decir, los jóvenes están condenados, los que se quedan en Venezuela, prácticamente a seguir viviendo de sus papás, a que su papá los mantenga, a que su papá sea el que le dé el dinero para comprarse un carro, a que su papá sea el que le dé el apartamento. Pero imagínate si la mayoría no tiene a esos papás que lo apoyen. Entonces su capacidad de poder independizarse es inexistente. Entonces el problema es mucho más profundo que la estanflación. Ojalá fuese estanflación. Asdrúbal, mencionaste algo muy importante, porque también le pusimos así al episodio de hoy, porque hemos escuchado, o sea, como esas voces, ese rumor que la gente dice, me siento que vamos a volver a 2017, y dijiste ahora, importante, que no vamos a volver a 2017. Pero tampoco se puede negar que tenemos ese PTSD o esos flashbacks de guerra, que algo está pasando. Claro. Ya no es ese sentimiento del boom con los bodegones o de una estabilización porque estaba ganando en dólares. La gente siente que está bajando el nivel económico. Incluso tengo amigos que me han dicho, mira, mi zona comercial, en mi casa es zona comercial y ya no pasa ni un carro, ya no están comprando, no negocios están cerrando. ¿Qué es lo diferente con relación a los días pre-2017? ¿Por qué ahora es diferente y por qué sientes que las personas lo sienten igual? Muy buen punto. Mira, varias cosas que nos hacen diferentes. Lo voy a tratar de explicar bastante sencillo. El primer elemento, a mi juicio, es que hoy tú tienes una crisis de demanda y no de oferta. ¿Qué significa eso? En 2017, sobre todo 15, 16 y 17, la gran problemática era acceder a los productos. Había una escasez muy profunda. Y por supuesto la escasez provocó un mercado negro donde el precio de los productos se conseguía con unos precios inusitadamente altos, lo cual es propio de mercados negros. Tú pagas una prima por acceder a esos productos. Entonces la gente, eso generaba unos estrés y unos niveles de, digamos, de estrés colectivo importantes. Hoy en Venezuela los productos están, tú no tienes escasez. Relativamente se consigue todo y más. Incluso exquisiteces europeas tú las puedes conseguir en algunos bodegones, quesos importados a cualquiera. O sea, tú consigues. El tema es que tienes unos salarios inusitadamente bajos, porque tienes en el país un problema de productividad y no puedes acceder a los productos. Entonces, el primer cambio trascendental es el hecho de no tener un problema de oferta, sino tener un problema de demanda, poca capacidad de compra. Y por eso lo que tú dicen que te comentan y que uno ve, o sea, hoy la capacidad de las empresas para vender está muy limitada. Porque sí, la gente tiene poca capacidad de compra porque sus ingresos son muy bajos. Ni siquiera pueden garantizar el grueso del país todos los alimentos que necesitan. Imagínate qué quedará para el resto de cosas. Segundo elemento de cambio, es la dolarización. En 2017 la economía no estaba tan dolarizada. Y el estrés de la gente era, bueno, agarrar los bolívares, cambiarlos con rapidez, comprar cosas. Hoy
bueno, el dólar circula, bueno, ampliamente. Nosotros ahí hemos hecho muchísimos estudios. Hay 4 veces más dólares que bolívares circulando en la economía. Un poco más de la mitad de las transacciones se pagan en dólares. Cerca del 50% de la fuerza laboral del sector formal y 60% del informal recibe divisas. Pero las divisas también generan unos niveles de desigualdad enorme entre quien tiene acceso a ella y quien no. Piensa, por ejemplo, en la población para mí más vulnerable que hay hoy en el país, que son los pensionados. Y si le sumas a los pensionados, los empleados públicos, nada de lo que yo estoy diciendo aquí de mejora lo pueden percibir ellos. Ellos reciben son unos pocos bolívares y, por supuesto, esos bolívares no le alcanzan para cubrir, pero nada. Entonces, ahí hay unos también, el problema hoy de Venezuela es que la dolarización ha profundizado una desigualdad social enorme. Y también ha profundizado otros problemas, pero no me quiero centrar allí por razones de tiempo, que tiene que ver con la competitividad del sector privado, que también es un problema. Tercer elemento diferente con respecto a 2017, la desaparición casi total de los subsidios. Y eso dejó desnudo a la gente. Es decir, tú hoy, bueno, las cosas cuestan y cuestan incluso más cara. Venezuela, y esto está conectado con el segundo punto, se volvió hoy uno de los países más costosos de América Latina. Es decir, es muy cara Venezuela en términos de acceder, por ejemplo, a la canasta de comida, ir a un restaurante, comprarte tu primer carro, incluso para alquilar en determinadas zonas. Entonces eso también genera un mecanismo de exclusión importante. Entonces hay muchas más, pero por temas de tiempos, para mí estas son las 3 más importantes que marcan la diferencia con 2017. Hay una cuarta que también me gustaría destacar, y creo que a lo mejor lo hablemos más adelante, y es también la ausencia del Estado. Cuando digo ausencia del Estado no quiero que se me malinterprete, porque el Estado obviamente es muy poderoso de la óptica del control y de la represión, pero desde el punto de vista de proveedor de bienes públicos, de hacedor de política pública, no existe. Y tú tienes un país de un sálvese quien puede trabajar, quien pueda hacer exactamente. Entonces, esos 4 elementos son bien importantes, y yo creo, esto sale del terreno de la economía y entra más en el de la psicología, nosotros somos una sociedad traumada, porque esta crisis tan profunda, política, económica y social, te tiene que dejar secuelas. Entonces es obvio que la gente, ante cualquier signo de deterioro, reviva esos dramas del 16, del 17, que no han desaparecido. Eso, yo por eso lo respeto. Como economista puedo debatirte por qué no es 2017, pero entiendo que tú tengas el drama a flor de piel, porque bueno, es muy reciente lo que ha ocurrido en términos, y además la crisis no la hemos superado. Ha mutado, ha cambiado, pero no se ha superado. Asdrúbal, ahorita hablabas claramente del tema de la reducción del Estado, de la ausencia del Estado, especialmente como proveedor de servicios públicos. Has hablado de que al final la crisis económica sigue estando profundamente conectada con el tema político, pero hay un tema bien interesante acá. Maduro lleva un par de años aplicando una serie de medidas que algunos han calificado como neoliberales, en la que se incluye, por supuesto, una reducción brutal del gasto público. Sin embargo, estas medidas marcaban como un viraje en las medidas económicas que, digamos, venía aplicando en la época de los controles, la época de los subsidios. Y aún así, no ha resuelto los graves problemas del país. Entonces, ¿cómo explicar esto? O sea, ¿cómo explicar esta aparente contradicción de que cambia totalmente, o al menos parcialmente, el tema de las medidas, pero aún persisten gran parte de los problemas? Bueno, varias cosas, porque yo creo que las medidas no están pensadas para, Henderson, para lograr que el país crezca o se estabilice. Las medidas están pensadas para retener el poder. Entonces ahí la dinámica de las prioridades cambian totalmente, ¿me entiendes? O sea, yo he construido una estructura donde, bueno, puedo mantenerme en el tiempo. ¿Qué tiene esa estructura? Un Estado más pequeño, que aunque no haga política pública, yo lo puedo gestionar. Eso es un punto importante para el chavismo. Número 2, yo permito además que se desarrollen un conjunto de actividades paralelas, ilícitas, donde se nutren grupos que me interesan y que, por supuesto, pierden los incentivos para provocar un quiebre o un cambio. Entonces eso también tiene que ver con estos elementos. Y adicionalmente, como no estoy dispuesto
a ceder en lo político, no quiero que se eliminen las sanciones, o mejor dicho, lo que hago es ver cómo bypasseo y neutralizo el efecto de las sanciones. Entonces, todo lo que ha ocurrido, que sí es muy draconiano, es muy sálvese quien pueda, y para algunos observadores puede ser muy neoliberal, en realidad es una estructura que está pensada para que el poder se mantenga, para minimizar desde lo económico las rupturas o los mecanismos de salida. Entonces, ahí cambia la cosa. Desde el punto de vista de lo que el gobierno quiere lograr, el modelo le funciona muy bien. Desde la perspectiva del país, de lo que aquí estamos conversando, obviamente la situación para la gente, para las empresas, para los que hacemos vidas en Venezuela es extremadamente difícil. Pero bueno, las prioridades no están ahí. O sea, que esa mejora, entre comillas, terminó siendo accidental para la población. O sea, una mejora accidental porque ellos cambiaron el modelo solamente para ellos. Es accidental en parte, Ana, me gusta esa pregunta, porque yo creo que también hay actores dentro, tiene varias aristas esa pregunta. La primera, efectivamente, o sea, la mejora es una consecuencia de que yo me quedo aquí. No es que yo busco la mejora, no sé si se me entiende, o sea, la prioridad es me quedo acá. Si para quedarme acá tú tienes que desmejorar, vas a desmejorar. Si para que yo me quede acá tú puedes mejorar, tú puedes mejorar. Pero el tema es, la prioridad es que me quedo acá. Pero también es verdad que el chavismo es un saco de gato, eso es innegable. El chavismo son diferentes grupos muy de extrema izquierda, muy radical desde esa perspectiva, y grupos que que han entrado en la dinámica de los negocios, de la estructura industrial, empresarial, y que también dicen, oye, vale, pero quiero que si nosotros hacemos algunas cosas bien por acá, por supuesto nada que ponga en peligro la retención del poder, bueno, también nosotros tenemos espacio para crecer y para estar. Esas tensiones están allí porque hay grupos que han proliferado en términos de los negocios que desean que también haya cierta normalización económica porque están obteniendo beneficios. Entonces, por eso te digo que tiene varias aristas ese planteamiento tuyo, pero en esencia para el chavismo es fundamental la retención del poder. Y eso es muy importante para entender lo que puede pasar. A lo mejor van a haber preguntas sobre eso hacia adelante, ¿no? O sea, con respecto a las negociaciones, todas estas cosas, donde yo debo reconocer que soy bastante escéptico, porque, insisto, el tema de base es nada que ponga en peligro el poder va a avanzar. Eso para mí es una premisa clave, ¿no? Me gusta que mencionaste eso y el tema de las sanciones, porque creo que son como el elefante en la habitación, ¿no? Es un tema muy polémico. Están ahí político, y justamente porque ahora hay como esas dos facciones. Tenemos a las personas que dicen que las sanciones, después de 6 años que las aplicaron, son instrumento político, y que al final con sanciones igual tenemos este escándalo de corrupción, el PDVSA, y tenemos a otros factores que antes incluso eran de oposición, o siguen siendo de oposición, pero no tenían esa narrativa, que dicen que es necesario levantar las sanciones y que están pidiendo a gritos el levantamiento de sanciones, porque justamente esa normalización en la parte económica y empresarial, que va en contraste con lo que mencionaste antes, ¿no? Que sin cambio político igual no va a haber ningún tipo de avance en el país. Pero ¿cuál es tu lectura con respecto a las sanciones y las sanciones actualmente? Sí, mira, total, yo te voy a decir una cosa, que es necesario que levanten las sanciones, claro que es necesario. Totalmente, las sanciones son un factor que genera efectos negativos, eso es innegable, yo no lo niego, por lo menos. O sea, creo que ahí hay coincidencia entre los grupos que son pro eliminación total y mi visión, que ya la voy a explicar. O sea, partamos de varias cosas que creo que hay consenso. Primer elemento, la crisis no es por la sanción. Yo creo que ahí hay consenso, incluso entre quienes promueven su eliminación inmediata, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente la crisis no es la sanción, porque las sanciones llegaron, sobre todo con más fuerza en el 2018, cuando incluso ya el país estaba en hiperinflación, cuando ya se había dado el colapso del sector petrolero, cuando ya los niveles de escasez y de deterioro habían sido importantes. Eso es el primer consenso. Segundo elemento, que las sanciones generan problemas, sí, claro, al sector privado, a las personas. No es verdad, yo no comparto la tesis de que no, eso es solamente del gobierno, y no. Sí tiene un efecto colateral sobre el sector privado, sí lo tiene.
lo conozco, lo vivo, o sea, genera efectos reputacionales, problemas con los bancos, problemas con tus proveedores, problemas al propio Estado para poder cobrar su crudo y venderlo, genera una cantidad de incomodidades. Ahora, ¿cómo resuelves tú hacia adelante las sanciones? Y parto también de algo, yo lo digo sin complejo, claro que son un instrumento político y son un instrumento de negociación política, porque en las condiciones actuales que tiene Venezuela, el único instrumento, yo no voy a ni siquiera decir que es la oposición, sino que tiene la sociedad democrática por el apoyo internacional, es esas sanciones para negociar algún tipo que permita acuerdos políticos para reinstitucionalizar el país. Eso es válido. Entonces, yo sí quiero que desmonten las sanciones totalmente, pero que se den en el marco de un ciclo de acuerdos políticos permanentes, duraderos, que permitan que el país crezca. Y número dos, que tú también garantices el uso transparente y para la sociedad de esos recursos. Porque el problema también es, yo flexibilizo los temas de petróleo, los temas al Banco Central, ¿y qué pasa con el dinero? Imagínense ustedes, si el año pasado nosotros perdimos casi más del 50% del flujo de ingreso en petróleo, imagínate entonces si ese flujo se formaliza, ¿qué puede ocurrir si no hay rendición de cuentas? Entonces yo creo que con la debilidad institucional que tiene Venezuela, esto es muy importante. ¿Qué cosas creo yo que se pueden hacer en el marco de la negociación de las sanciones? Bueno, mira, busquemos mecanismos donde el país pueda recuperar su ingreso petrolero, pero vayan a un fondo administrado probablemente por organismos independientes y que atienda a elementos de crisis graves que tenemos en el país, como población vulnerable, por ejemplo, temas ligados a salud, temas ligados a alimentación de población vulnerable, pero también, por ejemplo, temas ligados efectivamente al tema eléctrico, pero con mecanismos, por ejemplo, de rendición de cuentas. No es darle un cheque en blanco al gobierno, porque la naturaleza del gobierno es atornillarse frente al poder. Entonces yo creo que es una perspectiva, yo la llamo en cierta manera intermedia. No niego el tema sanción. Ahora, a mí me sorprende la gente que pide las sanciones sin pedir nada a cambio. No, es que hace falta, estamos muy mal, porque tú dices, bueno, ¿y cuál es la garantía? Sin sanciones el país llegó a tener la peor escasez, la peor crisis de su historia, llegó el ciclo hiperinflacionario. ¿Cuál es la garantía si tú das un cheque en blanco hoy, donde el gobierno tiene un mayor nivel de autoritarismo, que eso redunde en beneficio de la gente? La verdad que me cuesta verlo. Adrúbal, bueno, esa era una pregunta un poquito pesada y polémica. Estamos leyendo por acá. Sé que me van a caer encima, pero ya, bueno, ya yo estoy preparado. No, eso es nuestro día a día. Eso es nuestro día a día también. Mira, estamos leyendo aquí en el chat, hay casi 100 personas conectadas viendo esta conversación. Vamos a leer rapidito unas preguntas que nos están haciendo en el chat. Brian Arellano pregunta sobre la inflación en dólares. ¿Por qué está ese fenómeno de la inflación en dólares? Oswin José pregunta, ¿qué papel juega la nueva junta directiva de Fedecámara? ¿Tienen alguna incidencia en el juego de poder? Esas dos preguntas. Mira, con lo primero, tema de inflación en dólares, bueno, es un asunto técnico, es una discusión entre los economistas. Hay economistas que piensan que no debería hablarse de ese concepto. Yo al principio pensaba así, pero yo la verdad, quienes me conocen saben que yo soy fiel creyente de los datos y no tengo problema de cambiar de opinión si lo amerita. Yo lo reconozco. Cuando la inflación era incipiente en Venezuela, me costaba hablar de inflación en dólares, pero hoy en que la dolarización es tan profunda en Venezuela, creo que el concepto no es tan errado. Creo que es válido usarlo, ¿no? Es una discusión de economistas que no quiero entrar acá. Sí existe, pero se ha reducido. A principios de año, la tasa anual de precios en dólares o de inflación en dólares estaba en 52%. En este momento está en 22%. Se ha reducido 30 puntos porcentuales y tiene que ver justamente del esfuerzo que está haciendo el sector privado para poder vender algo en unas condiciones donde el consumo está seriamente afectado. Con lo segundo, bueno, mira, creo que Fedecámara es un actor clave
que defiende obviamente los intereses del sector privado. Ahí no hay tampoco, como en el país, no hay en los empresarios tampoco una visión uniforme de lo que sucede en Venezuela, o con respecto a lo que sucede en Venezuela. Creo que siempre es válido estar allí y ver su posición, ¿no? Porque yo creo que hoy el sector privado es un actor muy importante en Venezuela, ¿no? Sobre todo porque al final, con sus fallas, y cuando hablo del sector privado no me refiero solo a Fedecámara, me refiero al sector privado en general, desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa tipo Polar. En la medida que tú estés allí presente, dando empleo, invirtiendo, haciendo cosas, eso también es un frente de resistencia a lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Entonces yo por eso siempre voy a defender el rol del sector privado. Bueno, además tengo un sesgo y un conflicto de interés porque trabajo con ellos, eso es innegable, ¿no? Entonces estoy defendiendo quien me da de comer, eso lo sabe todo el mundo. Nali, te escuchamos. Nali, ¿estás muteada? Sí, me estaba riendo. Mira, hablando ahora de defender intereses y esto, se viene una pregunta. Luis Vicente León. No es malo defender intereses, el problema es cuando malo, no se dice. No es malo. Así que hay que decir, yo estoy defendiendo esto porque yo como de aquí, eso está bien. Claro, claro. Luis Vicente León hablaba hace unos meses, un par de meses, de un concepto que bueno, a mí por lo menos me hizo ruido, de unos 3.5 millones de venezolanos aproximadamente que estaban en algo llamado nueva clase media emergente, principalmente constituida por personas dedicadas a emprendimiento, comercio, prestadores de servicios especializados, gente que trabajaba por internet, aunque por aquí hubo gente que puso en el chat, sí, que trabajan por internet y nos están explotando gente desde afuera pagando $180 al mes. Mezclados con algunos que podrían estar en actividades informales, ya está ilegales. ¿A ti qué te parece esa cifra? ¿Esa cifra es realista? Hace rato dijiste que muy pocas personas se están favoreciendo de ese espejismo, de eso poco que hubo. ¿Qué te parece esa cifra? ¿Cuál es tu lectura de esto? De esa tal clase media. Muy buena pregunta, que tiene varias aristas también, pero vamos a arrancar con tu pregunta exacta. Mira, la fuerza laboral en Venezuela en este momento, basado en datos recogidos por ENCOVI, encuestas privadas que también nosotros realizamos, es más o menos 14 millones de personas, ¿no? De ese grupo, cerca de un 40%, digamos que se asumen como trabajadores por cuenta propia. Entonces, allí tú tienes pues un número importante. Ahora, asumir que esa gente que trabaja por su cuenta y que incluye una amplia variedad de actores, entre personas que son profesionales, otros que están en la informalidad o en otro tipo de actividades y que tienen un ingreso elevado, no están así, ¿no? O sea, al final, el porcentaje de la población que gana más de $1,000 al mes está en unos niveles que es el 10%. ¿Entiendes? Entonces, eso, si tú agarras los 28 millones de habitantes, estamos hablando de 2 millones, ¿entiendes? Más allá de ahí. Y luego hacia abajo lo que tú tienes, pues son ingresos muy precarios. Mira, para que tengas una idea, por lo menos los números que nosotros manejamos, ¿no? La mitad de la gente declara que gana hasta $100, la mitad. Y luego tienes alrededor de 30% que dice que gana entre 100 y 300. Ahí tú tienes ya el 80% de la población. O sea, que el 80% de la población gana hasta $300. Y el otro 20%, bueno, ahí se dividen los que van de hasta 500, de 500 a 1,000 y más de 1,000. Entonces, los números son bastante chiquitos. Lo que sí ocurre es que, obviamente, ese 20% consume hoy bastante, y eso es lo que es la desigualdad, y por lo tanto su peso en el consumo es muy elevado. Explica buena parte del consumo. Entonces, eso es lo que ocurre en esencia. O sea, tú tienes unas disparidades de ingresos muy significativos. Te doy otro dato: el salario promedio del sector privado en Caracas está cerca de $200. La canasta alimentaria vale 400. Entonces, hay unas brechas. No, la verdad que si fuese ese número
de casi 5 millones de personas con un salario alto en términos de llamarlo nueva clase media, bueno, tú tendrías otra perspectiva de la dinámica comercial. La evidencia de lo que tú estás viendo en términos de ventas te sugiere que los ingresos están muy por debajo de eso. Por lo menos en lo que yo hablo en base a lo que nosotros hemos medido. Luis Vicente tendría que hablar en base a las cosas que él ha medido, ¿no? Lo otro que sí me gustaría destacar a propósito de tu pregunta, que me parece muy interesante, es que también en Venezuela el tema del ingreso de la gente está muy distorsionado, porque hoy las personas no solo viven de un salario, la gente tiene más de un empleo, la gente recibe remesa, cerca de 30% de la población, y adicionalmente está la economía ilícita. Ustedes, bueno, si no lo saben, se los digo, nosotros este trabajo lo hemos desarrollado con transparencia, ya tenemos 4 años calculando el tamaño de la economía ilícita, eso es un conjunto importante de actividades, hay rentas muy importantes, y la gente tiene la idea errada de que la economía ilícita son solo los grandes enchufados, y no es verdad. La economía ilícita genera también unas rentas aguas abajo, del cual se beneficia segmentos de la población. Y por eso yo siempre digo que ese es un factor que inhibe el conflicto social. Es un tema importante en algunas comunidades. Ese es un elemento que hay que estudiar y también genera ingresos. Entonces, por eso, sobre todo para las empresas, es complicado entender cuánto gana su consumidor, porque es sueldo, más el matatigre, más el hijo que le mandó algo, más alguna cosa rara que está metido alguien en el arco minero y manda plata. ¿Entiendes? Entonces, el tema del concepto del ingreso de la familia en Venezuela hoy está muy, muy alterado. Además que también hay unas brechas importantes. Bueno, este tema da para hablar de muchas cosas, que es, por ejemplo, no es lo mismo alguien que vive y trabaja en Caracas a alguien que vive y trabaja en Cogede. Las brechas, Caracas concentra 40% del PIB por la vía del gasto, más de 1/3 del consumo. O sea, la crisis ha generado un sobredimensionamiento de Caracas. Por eso es que tú tienes desplazamiento interno, gente que se viene a la capital para mejorar mejorar calidad de vida, mejor empleo, porque efectivamente hay unas brechas importantes y en los ingresos se nota en las diferentes ciudades. Eso tiene muchas aristas. Perfecto, Asdrúbal. Mira, voy a cambiar de tema un poquito para hablar sobre el otro lado, la oposición. Ay, Dios mío. La economía ha sido uno de los temas de la campaña electoral y particularmente PDVSA. Ha habido un debate interesante, creo yo, constructivo, a diferencia de muchos otros que hay en el seno de la oposición, sobre la situación de PDVSA. Por un lado, escuchamos a María Corina Machado hablando de frente y diciendo vamos a privatizar PDVSA. Por el otro lado, figuras como Capriles, creo que Freddy Superlano también lo ha dicho, defendiendo un poco esa idea de que PDVSA en manos del Estado todavía puede darle un aporte a la nación. Desde tu punto de vista, ¿qué ventajas tiene cada opción? No sé si te quieres arriesgar aquí frente a... yo lo puedo, mira, yo lo puedo decir, Luis, yo no tengo problema. Para mí PDVSA ya no tiene sentido. PDVSA está destruida. Entonces, yo creo que la producción y toda la dinámica del negocio petrolero debería estar en manos privadas. Ahora, el Estado tiene un rol, claro, probablemente es dueño del subsuelo, eso es otro tema, probablemente tiene un factor como regulador. Yo sí creo que el Estado debería, en vez de los políticos hablar de reconstruir PDVSA, que yo creo que ahí no hay mucho que reconstruir, deberían hablar de construir una agencia reguladora, como existe en otros países, para la actividad de los hidrocarburos, pero que esa actividad sea operada por privados. Entonces, ese para mí es el concepto clave del tema petrolero. Meterle plata y recursos a volver a levantar esa industria, lo que fue PDVSA, en términos de lo que necesita en términos logísticos, de inversión, de capital humano. Mira, yo creo que el país no está para eso. Yo creo que esos recursos se pueden destinar para otra cosa. Vamos a entregarle esos campos y todo eso a las petroleras privadas, y que, bueno, el Estado asume un rol en la supervisión, en la regulación, en qué vamos a hacer con los ingresos que deberían cobrarse a través de tributo. Entonces, ahí hay que cambiar la concepción y el rol del Estado en el tema petrolero. Pero me parece, digamos, no entender lo que ha pasado, y que me perdonen algunos políticos,
el querer levantar PDVSA. Eso para mí no tiene mucho sentido. Creo que es una pérdida de energía y de dinero que no nos sobra y que no tenemos, ¿no? Asdrúbal presidente. Dios, fire, que fue un fire. No, muy bueno, muy bueno. Yo, bueno, aquí aprovecho de lanzarte dentro del mismo tema de la oposición, pues también en la campaña han habido sus propuestas llamativas, por decirlo de alguna forma. El candidato de COPEI, Roberto Enríquez, por ejemplo, folclóricas, se ha lanzado como, pues, exactamente, esa es la palabra, folclórica. Se las ha querido dar como un poquito de desesperada también. Milei venezolano, y está proponiendo el cierre del Banco Central de Venezuela, avalado con un economista, Steve Hanke, pero bueno, proponiendo, mire, que cierren el Banco Central de Venezuela. ¿Tú crees que eso tiene sentido en Venezuela? ¿Es una locura? Mira, ¿Una locura que tiene sentido? Cuéntame. Mira, varias cosas. Yo sí creo que la dolarización en Venezuela ya está tan avanzada que no la puedes negar. Sería un sinsentido negar eso. Sobre todo porque es difícil que tú convenzas a alguien después de haber vivido la hiperinflación, justamente lo que hablamos al inicio de esta conversación, todo lo que fue el ciclo 2017, 18, 19, que vuelva a usar bolívares. Eso yo lo veo que es difícil. A mí me gusta bastante el modelo peruano. El modelo peruano es un modelo, vamos a llamarlo en lenguaje sencillo, multimoneda. Es decir, el Estado permitió que circularan diferentes monedas, incluyendo la que emite el propio Estado, ¿verdad? Entonces, y el ciudadano escoge y el Estado se esfuerza a través de políticas creíbles y bien diseñadas para que con el tiempo los ciudadanos opten por la moneda emitida y tienen su Banco Central, que hoy por hoy es la institución más creíble del Perú, porque si ustedes saben de eso más que yo, porque son politólogos. La crisis política de Perú es gravísima, es muy grave y ha sido muy larga, y la economía peruana ha resistido. ¿En base a qué? Principalmente a su Banco Central. Entonces, que el Banco Central de Venezuela no funcione no quiere decir que los bancos centrales no funcionen. Yo ahí no estoy de acuerdo con Milei. Y yo creo que nosotros podemos ir a un esquema donde se reconozca la parte de lo que ha hecho la dolarización, se permita la libre circulación de los dólares y de cualquier otra moneda, porque si tú te vas a la región andina, te vas a dar cuenta que ahí manda el peso colombiano. Más del 90% de las transacciones en el estado Táchira son en pesos, 40% en el estado Barinas y 25% en el estado Zulia. Entonces el peso ahí es muy dominante. Tú deberías dejarle a esa gente que siga usando sus pesos sin problema, o que en la frontera con Brasil usen sus reales sin problema, ¿verdad? Entonces, a permitir libre circulación de moneda y no ir a un esquema que a mí me parece rígido y contraproducente, como dolarizar totalmente, pero no restringir a obligar nuevamente al uso del bolívar, porque creo que la gente no lo va a aceptar. Entonces, yo creo más en eso y rescatar obviamente el rol del Banco Central. Asdrúbal, en ese caso, el problema con el Banco Central no es eliminarlo del todo, sino garantizar su independencia, ¿no? Claro, ojo, muy buena esa pregunta, Anderson, porque nuestra Constitución la garantiza. Lo que pasa es que la viola, pero la Constitución venezolana garantiza la independencia del Banco Central. Está garantizado en la Constitución del 99, con todo lo que fue esa Constitución diseñada por Hugo Chávez. Ahí está garantizado, pero se viola. Efectivamente, lo que hay que volver a ese principio de independencia del Banco Central y de un cambio más flexible en la política monetaria, permitiendo libre circulación de monedas, que tú vayas al banco con dólares y deposites dólares, deposites bolívares. Si quieres sacar dólares, sacar dólares, si quieres sacar bolívares, saca bolívares. Los que a lo mejor son de ascendencia europea, o como Nasli, que vive por allá, bueno, sacarán euro, ¿verdad? Entonces, cada quien usa la moneda que quiere, y si el Estado quiere que uses bolívares, que se esfuerce en diseñar una política pública que fomente eso. A los peruanos les costó más de 10 años volver a confiar en su moneda. Y la crisis peruana no se acerca ni de cerca a la nuestra. A lo mejor nosotros vamos a pasar más tiempo para volver a confiar en nuestra moneda. Mira, qué bueno que traes a colación el tema de esta variedad, incluyendo al que ya se acostumbró a otras cosas y a quienes pueden estar fuera de su país. Yo tengo una pregunta, bueno, porque estoy fuera de Venezuela, pero también trabajé un poco el tema de el desarrollo, cuál es la influencia que tienen las diásporas en el desarrollo de sus países de origen. Y entonces estaba viendo en el boletín del PNUD, ahorita 2023, acaba de salir, que dice que las remesas en el 2023 podrían ser 4.6% del Producto Interno Bruto de Venezuela, unos 3.700 millones de dólares,
por otra parte, la recaudación no petrolera del CENIAT podría ser 6.3% del PIB, unos 5 millones, unos 5.000 millones de dólares, y el monto desembolsado por el gobierno a través del sistema Patria ascendería como a unos 2.000 millones de dólares. Con esos números en perspectiva, ¿cómo evaluarías tú o cómo evalúas tú el aporte de los venezolanos en el exterior, de la diáspora, en la economía venezolana actual? Mira, ¿Cómo tiene lo un ves tú? aporte, es un punto importante, yo coincido con esos números, son alrededor de 5 puntos de PIB y nosotros esperamos un estudio conjunto que hicimos con el Banco Mundial hace 2 años, que en unos 5 o 6 años lleguemos a niveles de casi 10 puntos de PIB. Es un elemento importante, pero también todo en su justa dimensión. Hay mucha gente en redes que tiene una idea errada de la remesa. Hay gente que dice que todo lo que pasa en Venezuela y que la gente consume, gasta, sale por lo que mandan los familiares afuera. Eso también. O sea, ni se puede negar el efecto, ni tampoco sobredimensionar de que todo aquí la gente está sentada esperando esperando el que te manden los reales para salir a comprar y salir a comer. No. Pero sí es relevante, sobre todo, si bien el promedio de 5, el número de 5% de PIB es alto para nosotros, porque hace 5 años era 0 y hoy es 5% del PIB. Pero también está por debajo del promedio de América Latina, que está más cerca de 12 puntos de PIB, ¿no? Pero es un elemento importante para 30% de los hogares principalmente, y es un mecanismo que compensa y que ayuda a muchas familias, pero no es tampoco el único elemento que explica que la gente compre en Venezuela, ¿no? Yo creo que hay que poner eso en su justa dimensión y es un elemento clave que novedoso sobre todo, y me parece muy bien que tú lo menciones, Nasli, porque yo sí creo que aquí hay que investigar bastante sobre lo que significa todo el tema de la salida de venezolanos, porque además ahí hay una pérdida importante de capital humano, viéndolo desde la perspectiva negativa, en términos de lo difícil que va a ser reconstruir Venezuela sin toda esa gente, sobre todo que tiene horas de preparación y de formación, muchos de ellos que ya no están. Por eso es que nadie lo menciona, por el tema de los intereses, ¿no? Los médicos, sí, los médicos que hemos perdido, los profesores universitarios, o sea, al final eso nos va a pasar factura. Por eso yo te decía al principio de esta conversación que la crisis venezolana es estructural y es un elemento que va a estar presente incluso cuando el país se empiece a reconstruir, porque hay unos fallos que son permanentes. La diáspora es un fallo permanente. O sea, porque tampoco es que tú vas a tener que esas 7 millones, aquí hay gente que muchas veces vive de ilusiones, ¿no? De ilusiones que van a volver. Claro, y hay que poner todo, mira, yo creo que hay que ser esperanzado, pero con los pies en la tierra, porque ni van a volver la gente el día 1 que esto cambie, ni va tampoco a llover los capitales porque cambió. Las cosas son mucho más complejas que eso. Y entonces hay que ver bien un poco cómo es ese ciclo de reconstrucción, pero bueno, ese es otro tema. Súper. Bueno, la gran pregunta, después de todo esto, aunque debo admitir que yo pensaba que iba a ser un análisis más pesimista, como iba a ser peor. Yo esperaba, yo hago esa expectativa. Yo estaba, porque yo tenía ese feeling de 2017 y yo estaba como cagada, claro. ¿Sabes? Como que, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Pero si vemos como ese mood también tiene mucho que ver con lo político. No, pero te voy a detener ahí rapidito, Ana, porque hay algo que yo sí quiero destacar como positivo y que a veces se desprecia, sobre todo en las redes. Esa gente que trabaja por su cuenta, que está sobreviviendo, que mata tigres, que se hace llamar emprendedor, y a mí la verdad me importa poco si se llama emprendedor o no. Pero esa gente yo la valoro muchísimo, porque ahí esa gente está luchando por ganar independencia, por no recibir más una bolsa CLAP, por generar ella sus propias dinámicas de vida y de sostenimiento. Y yo creo que eso es muy poderoso y no debe despreciarse, más allá del tema de la crisis. Toda esa gente que está haciendo cosas en los barrios, en zonas populares, que, bueno, vende hamburguesa, vende torta, está montado en una moto. Eso no es que va a hacer que el país crezca, pero yo creo que desde la óptica de esa familia o de el generar sus propios recursos es un elemento muy poderoso, sobre todo en la dinámica política, ¿no? Que te da independencia.
Pero puedo conectar la pregunta con eso, porque al final es cuál es la perspectiva para ellos, cuál es la perspectiva para nosotros. Tenemos estos factores que combinamos con la apatía política o con esa falta como de esperanza de cambio. Personas que ya tenemos estos estudios que dicen que se prevé una nueva ola migratoria, porque la gente de verdad no ve este sentido de quedarse en Venezuela. ¿Cuáles son las perspectivas desde lo que tú sabes? ¿Qué les podías decir a esa persona que, mira, que son emprendedoras o que dicen, mira, me puedo quedar en el país? Porque ya nos dijiste que no vamos a 2017, pero si no es 2017, ¿qué es 2024? No, yo creo que, bueno, obviamente Venezuela está en una situación difícil, ¿no? Eso no lo vamos a negar. Pero yo creo que también toca luchar, ¿no? Al final hay una oportunidad política que son las elecciones, no está del todo claro, hay días que yo amanezco con más esperanza y hay días que amanezco totalmente nube negra, ¿no? Eso es como muy ignaciano, tienes a veces momentos de consolación y otros momentos de desolación, entonces me pasa mucho, pero yo sí creo que al final hay que luchar, ¿no? Este es un país que tiene mucho potencial. Tal vez nos quedamos mucho en el potencial, pero efectivamente tiene mucho para que si cambian las condiciones, tu capacidad de crecer, de recuperarse, se pueda dar en el tiempo. Las ventajas que tenemos en el sector energético, las ventajas que tenemos en algunas áreas ligadas a temas de servicios, en el turismo, que no han sido explotadas, en la misma agricultura, son elementos importantes. Nuestra propia cultura, que favorece, bueno, ese de reírnos de nosotros mismos, de no ser de no generar conflictos. Yo creo que en otras latitudes hubiese pasado lo que pasó en Venezuela y ya estaríamos en una guerra civil, ¿verdad? Entonces yo creo que es un elemento que tenemos que convertirlo en un punto positivo. Y por supuesto, luchar. Luego cada quien, yo no te lo voy a negar, no voy a dorar la píldora, como se dice. Bueno, después cada quien hará su evaluación. Yo no soy quien para decirle a un joven que no se vaya. Lo que sí tampoco lo digo es vete. Yo creo que al final es importante que cada quien se siente, evalúe sus posibilidades, cómo me voy a ir, en qué condiciones me voy a ir, cómo puedo estar en Venezuela y tome su decisión. Pero sí creo que tenemos en 2024 una oportunidad, 2023-2024, para, bueno, seguir luchando por el cambio. Lo que no podemos es resignarnos. Hay una parte del país que se resignó. Hay una parte de las élites que además ha dicho, no lucho más, convivo con esto y lo busco mejorar. Esa idea no me gusta. Entonces, bueno, sigo luchando, pero a lo mejor, bueno, yo estoy en una posición un poco más cómoda, pero cada quien desde su trinchera y de lo que cree tiene que luchar, si no se resigna a esto que está ocurriendo. Muy pertinente. Me siento bien. Yo pensé que iba a salir deprimida, pero estoy como, coño, sí puedo. Claro. Yo sigo un poquito asustado, pero vamos a ir mientras tanto con un par de preguntas del chat antes de lanzarte la última, bueno, la última serie. Okay. Pero mira, en el chat aquí, 3 preguntitas desde Costa Rica. Yo no veo ese chat, eso nada más lo puedes ver tú. Está en el Twitch, entonces la gente va lanzando, va escribiendo, nosotros tenemos una aplicación. O sea, en el teléfono te puedes meter y ves lo que escriben igual. Ok. Pero bueno, desde Costa Rica, Raúl Cornejo nos pregunta, ¿qué le dirías a un venezolano que desea volver a invertir en un pequeño negocio en Caracas? Diego Loyo pregunta, ¿cuál debería ser el objetivo del Banco Central de Venezuela en un sistema multimoneda? Y bueno, Héctor Antolínez está lanzando un in memoriam del Petro, que ya ni se menciona en qué quedó el Petro. Mira, de lo primero, yo creo que al final sí hay oportunidades de inversión. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas que han llegado a Venezuela y han hecho cosas. Siempre el tema es la evaluación. No puedes invertir desde las vísceras, ¿no? Al final es importante sentarte, entender primero cuánto capital tienes, ese es un punto de partida, porque hay negocios que tienen unas barreras de entrada, es decir, ameritan unos montos de capital que a lo mejor tú no tengas. Entonces, el capital de entrada es importante y luego entender con ese capital en qué áreas puedes estar, hacer tu plan de negocio, tu proyección, entender tu nicho de mercado, pero sí es posible totalmente, que hay cosas que se han hecho en los últimos años muy buenas. Tú tienes ahí gente como Cachea, esos son unos chamos venezolanos que entendieron que aquí no hay crédito y que tú puedes diseñar algo que existe en otras partes del mundo, pero que aquí es un boom, que es compro ahora y pago después.
Y eso es de venezolanos, ¿entiendes? Entonces, así miles de ideas que han surgido, nombro esa porque me parece de las más recientes y porque los conozco, y entonces yo creo que con la evaluación adecuada sí puedes hacerlo. El segundo, mira, yo creo que el Banco Central en un entorno multimoneda, bueno, tiene varios roles. Uno, el rol de regulador, que es muy importante, sobre todo para el sistema financiero, porque un entorno multimoneda mete unas presiones sobre la banca que son importantes adecuar, y ahí el Banco Central juega un rol, todo lo que tiene que ver con los sistemas de pago, y por supuesto que va a seguir haciendo política monetaria, porque recuerda que en el sistema multimoneda va a circular el bolívar, y el bolívar es la moneda que emite el Estado, y ahí el Banco Central va a tener un rol, ¿no? Entonces son esos, para mí, esos tres elementos los más importantes. Nice. Tengo una bueno, ahí tienes tu respuesta. Bueno, aquí ya poniéndonos, tú sabes, futurísticos. Asdrúbal, para cerrar, inicia una transición política en Venezuela y al nuevo presidente o presidenta te pide que tú asumas las riendas del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela. Bueno, ¿tienes claro al sol de hoy qué Dale, ¿por qué tú me haces esa pregunta, Dale? Si dependiese de ti la salida de nuestra crisis, ¿tú qué harías? Al menos una serie de medidas que tú digas, mira, ya yo he reflexionado esto. Sí, claro. Bueno, esto es un caso hipotético, por si acaso, ¿no? Y yo creo que hay venezolanos más capacitados que yo para ese puesto. Pero bueno, vamos a responder la pregunta hipotética. Mira, yo creo que hay varias cosas en las que tenemos que poner énfasis. Yo creo que lo social es muy importante. Y no es que suene populista, es que el 40% de nuestra población está en unas condiciones muy vulnerables. Es gente que no tiene acceso al mercado, es decir, que no puede comer, que sus condiciones de vida son críticas, esa gente no espera. Entonces yo creo que quien llega al gobierno tiene que diseñar una política de acción a ese segmento de población crítico, que están muy concentrados, están en el estado Sucre, en el estado Cogede, en el estado Amazonas, del Tamacuro, Trujillo, que son los estados más pobres del país. Entonces yo creo que el elemento social es importante y hay que abocarse allí. El segundo elemento clave es restablecer, y eso incluso tiene que hacerse desde que ganas, las relaciones con los multilaterales, porque necesitamos recursos frescos y rápidos. Entonces, los multilaterales que han roto o que tienen una relación, digamos, que se ha detenido con Venezuela, Banco Mundial, Fondo Monetario, que no hay que tener complejo para eso, es importante volver a restablecer esas líneas y, digamos, obtención de recursos. El tercer elemento es el tema petrolero. Volver a poner a Venezuela en el radar internacional para la captación de fondos, abrir el sector, ya con lo que expliqué antes, que las empresas privadas vengan, que saquen el petróleo con las mejores condiciones. Obviamente hay que darle buenas condiciones porque si no, no van a venir, y que eso repercuta obviamente en repuntar producción con cierta rapidez que redunde en un efecto multiplicador para el país. El otro elemento clave tiene que ver con la reestructuración del Estado. Fíjate que no es solamente bajar el gasto público, no. Yo creo que Venezuela tiene un problema con el Estado venezolano. Y nuestro Estado gasta muy poco en este momento. Y tiene un problema en los ingresos, pero también tiene un tema de tamaño, es decir, cuántos empleados públicos necesitamos, cuántos ministerios necesitamos, en qué rol tenemos que estar. Ese es un debate muy complicado, sobre todo porque todavía en Venezuela hay muchas ideas trasnochadas con respecto a eso y lo que es el rol del Estado, pero eso hay que definirlo. Yo soy fiel creyente, y como me van a nombrar ministro, pues voy a aplicar esa idea de un Estado pequeño. Yo creo en los estados pequeños, pero abocado a las áreas claves donde tiene que actuar, que es principalmente los temas ligados a, bueno, educación, salud, infraestructura, facilitar el tema, el generar competitividad para el país, y no un Estado que sea dueño de empresas, que esté sacando petróleo, que esté metido en la CBG. Ahí no debería estar el Estado, ni teniendo hoteles, ni operando el Ávila Mágica. No, ahí no. ¿Por qué tiene que estar el Estado ahí? Ni vendiendo arepa. Exacto. Entonces, yo creo que esas son para mí las áreas críticas. Por supuesto, un elemento clave, porque sé que es más fácil decirlo que hacerlo, el elemento clave acá también es que tú tienes que construir acuerdos y consensos. Esto no es fácil.
porque también lograr estos cambios con todo un país en contra no es sencillo. Entonces también tienes que tratar, a lo mejor eso puede hacer que vayas más lento, pero sí es importante buscar que construir acuerdos con actores relevantes para poder avanzar en las reformas, porque si no se te hace muy cuesta arriba. Y yo creo que ahí hay un aprendizaje importante de Pérez o del gobierno, o el segundo gobierno de Carlos, que es que al final él tenía las medidas adecuadas, pero su implementación falló. Entonces no podemos volver a cometer ese error. Ese error. Bueno, fue de implementación de políticas públicas entonces. Me gustó esa respuesta. Claro. Creo que aquí ya terminamos las preguntas como fuertes. Sí, me voy con que no vamos a ir para 2017. Me preguntaste sobre sanciones, sobre PDV, me pusiste a pelear con Luis Vicente. No, imagínate tú. Terminamos. Ahora van las preguntas. Terminaste ministro. Y terminé ministro. Pero ahora vamos con las preguntas que son más light, porque ¿por qué no? Yo siempre lo preguntamos aquí. Claro. ¿Cuál es tu signo? Lo busqué, no conseguí. ¿Cuál es tu signo? Tauro. Nació el 29 de abril. Pase lo que pase, Ana va a decir, con razón. No voy a decir con razón, voy a decir interesante, porque aparte es Tauro que va para abril, o sea, casi Aries, pero bueno. casi, un poquito, 29. Una semana después. Ajá, y me gusta. Y la segunda es como una película o un libro que le quieras recomendar a la gente, que tú digas, coño, a mí me gustó, ojalá más gente lo vea. Yo te lo voy a decir porque para mí es un libro muy especial, lo he leído y las tengo contadas 13 veces. Y además le tiene mucho valor para mí porque es el primer libro que leí y es El Principito. Y para mí sigue siendo un libro excelente. La gente me va a decir naif, lo que tú quieras, pero ese libro tiene un valor para mí muy importante. Fue mi primer libro que leí y lo he leído varias veces en mi vida y siempre me ha ayudado. Y creo que si alguien no lo ha leído, es difícil, pues que lo lea porque es un libro sencillo, casi infantil, pero que es genial. Qué lindo. Y una película que estoy viendo ahorita, así como, coño, me gusta, algo en Netflix. Ahorita, bueno, Oppenheimer me gustó muchísimo, me parece, bueno, siempre lo que hace Nolan es excelente, esa película me gustó bastante. Algunas series de Netflix, bueno, no de Netflix, me gusta una de HBO, de White Lotus, que es una locura. La segunda temporada me encantó y la primera no sé si la han visto, buenísimo. Pero de verdad que es tremenda serie. Bueno, Asdrúbal, muchísimas gracias de verdad por estar acá. Yo no quería despedir este programa sin dedicarle 30 segunditos a decir unas breves palabras sobre la detención de John Álvarez, un estudiante de antropología de la UCB. Fue detenido, su familia denunció hoy que fue torturado. Creo que, bueno, no está de más, o sea, nunca puede estar de más elevar esas palabras, bueno, de solidaridad con sus familiares, de exigencia al Estado venezolano de detener las torturas. Bueno, y que eso no ha desaparecido, que es importante. Eso no ha terminado, la crisis política no ha terminado y no hay cambio económico sin cambio político. Yo creo que todo eso debemos tomarlo en cuenta y bueno, no quería cerrar el episodio sin eso. Conclusiones breves del episodio que tenemos acá anotaditas. Henderson nos ayudó, pero se le fue la luz. Bueno, parte también de los desafíos que tenemos, ¿no? Conclusiones rapiditas. Pareciera que no vamos a volver a 2017 porque en 2017 tuvimos una crisis de escasez, esta es una crisis de consumo. La actual es una crisis que, bueno, se mantiene la depresión económica, hay una dolarización de facto de la economía, pero hay una crisis de consumo. Las sanciones, evidentemente, deben ser levantadas, pero no de forma, evidentemente también no de forma incondicional. Sin una Contraloría de los recursos, sin instituciones que garanticen que esos recursos no van a terminar nuevamente en manos de la corrupción, no hay manera de que bueno, ese dinero que salió del tema sanciones pues no vuelva a ser malversado. Las nuevas medidas del gobierno no han resuelto el problema porque el objetivo del gobierno es mantener el poder, una cosa que, bueno, creo que lo sabemos todos, pero que no está de más recordarlo. PDVSA, pues tal y como está, no parece tener sentido, debe estar en manos de privados y el Estado, bueno, debe estar obviamente pues con un rol más contralor que de otras cosas. Y lo ideal para nuestro Banco Central de Venezuela sería adoptar un modelo peruano de libre circulación de la moneda. Me quedo con tu mensaje también final, Venezuela vale la pena luchar, hay oportunidades todavía que se encuentran en nuestra economía, pero también debemos estar conscientes de que no se ha arreglado esto y seguimos todavía teniendo muchísimas cosas por resolver.
Asdrúbal, muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes, de verdad que gracias por increíble. invitarme. Gracias, Asdrúbal. Estaba asustado, No fue una emboscada. ¿Por qué ustedes todo el son mundo se duros. asusta? ¿Por qué todo el mundo se Porque asusta? no es lo mismo que te entreviste uno a que te entreviste 4. Tiene su lógica, tiene su lógica. Muchísimas gracias a Muchas todas gracias, las de personas. verdad. Agradecido con Gracias a ustedes. todos. Y además, bueno, felicitarlos por el trabajo que hacen en este y en otras iniciativas. De verdad que creo que es importante ese elemento de comunicación política para los jóvenes que tienen sus formas particulares de comunicarse, de buscar la información, y que a veces nosotros, los que estamos un poquito más viejos, no lo entendemos. Entonces ustedes de verdad allí pueden contribuir mucho para que estos temas también se discutan en los más jóvenes de la población, y valoro mucho el trabajo que hacen. Gracias. Y en un contexto de censura siempre es importante. Así que lo apreciamos muchísimo. Gracias por a todos estar los que se aquí. conectaron. Nos Gracias a vemos ustedes. pronto Hasta luego. en un próximo After. Feliz noche. Chao.